Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia para con nosotros en este día, día del Señor, en el cual nos reunimos, nos congregamos y vamos a exaltar el nombre de Dios en este día. Permítame, quiero leer dos versículos de la palabra de Dios. Dice Proverbios capítulo 11, versículo número 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y Proverbios capítulo 29, versículo número 23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. En otras versiones usted encontrará en este versículo número 24 del capítulo 29 de Proverbios que dice que el orgullo del hombre le abate. Y es ahí donde solamente deseo dejarles esta inquietud, ya que el orgullo del ser humano es el que trae las más grandes congojas y las más grandes tristezas a la vida. ¿Sabía usted, mi hermano y amigo, que el orgullo es el que hace que tengamos malas relaciones personales en nuestra vida social, en nuestra vida familiar y también en nuestra vida espiritual? Porque muchas veces cuando estamos frente a la palabra de Dios, frente a una exposición de la palabra como hoy el Señor nos va a permitir a través de esta transmisión, encontramos que el orgullo es el que nos lleva a poner en tela de juicio lo que se nos está enseñando. Mis queridos, para tener un espíritu enseñable debemos ser humildes. Y tan solo quería dejar esa reflexión en esta mañana. Recuerden, dice la palabra de Dios, cuando viene el orgullo, viene también la deshonra, mas con el humilde está la sabiduría. Y nada más ni nada menos que el dueño de todo el universo, el Dios Todopoderoso, encarnado en Jesús, dueño de todas las virtudes, de todos estos dones y virtudes, fue quien dijo que seamos humildes de corazón. Ese hombre que nos enseñó mansedumbre, ese ejemplo para nosotros en cuestión de humildad. Vamos entonces a orar y a darle gracias a Dios. Amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias en este día, Señor, y suplicamos que solamente por tu misericordia nos perdones, nos limpies de nuestros pecados, amado Dios, y nos permitas solamente a través de la justificación allí en la cruz, a través de nuestro Señor Jesucristo, podernos presentar aceptos delante de tu presencia, amado Dios, y que la oración junto con mis hermanos que están viendo este video, Señor, podamos honrar y glorificar tu nombre en nuestros pensamientos, en nuestro actuar, en nuestras palabras. Agradecemos tu amor, agradecemos tu misericordia para con cada uno de nosotros y damos a ti solamente honra y gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora voy a invitarles a que tomen su himnario, el himnario Celebremos, y vamos a entonar el himno 173, Dime la historia de Cristo. Vamos juntos a entonar el himno 173. Dime la historia de Cristo. Preciosa, cuán melodioso es su son, y como cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, en las alturas gloria a Dios. Historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Dime del tiempo en que a solas
resucitó. En esa historia tan tierna, vieron las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Deme la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Deme la historia preciosa, dámelo Dios, fue su son. Solamente su gracia y su misericordia sobre nosotros. Agradecemos a Dios su amor para con cada uno de nosotros. Permítame ahora invitarles a tomar su Biblia en el Evangelio según San Mateo y vamos a hacer lectura del capítulo 16, los versículos 21 al 28 en este día. Mateo capítulo 16, versos 21 al 28. Lo voy a leer a favor de ustedes. Dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Y es allí donde estaremos enfocando el estudio. Les invito ahora que entonemos el himno 344. Yo sé a quién he creído. Himno 344. Si es posible, acompáñenos todos en este himno. Himno 344, allí desde donde está escuchando esta transmisión, y entonémoslo. Himno 344. Porque yo sé a quién he creído, y esperamos que solamente por su gracia y por su misericordia todos ustedes también estén seguros y sepan en quién han creído. Y todos aquellos que escuchen esta transmisión también, oraremos para que sea la gracia y la misericordia de Dios siendo real en su vida y tenga esa plena convicción junto con nosotros en quién has creído, teniendo en cuenta que un día vendrá el Señor y nos encontraremos con Él en las nubes y partiremos a una eternidad con Él. Vamos, para finalizar este tiempo de alabanza, a entonar el himno 275. Este himno 275 es del himnario bautista. Entonces vamos a entonar juntos el himno 275.
Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan 4:11. Vamos a orar, vamos a colocar en manos de Dios para que Dios en su gracia y su misericordia tome la vida de nuestro pastor que estará compartiendo la palabra de Dios en esta enseñanza. Vamos a orar y a glorificar el nombre de Él, del Dios Todopoderoso. Amado Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de tu presencia, estamos delante de ti y suplicamos solamente en humildad delante de tu presencia, tu favor, tu gracia y tu misericordia. Suplicamos, Señor, que tomes el control de nuestro querido pastor que va a enseñar la palabra de Dios, que tomes tú su vida, no permitas que de sus labios, Señor, salga nada que ofenda tu santidad, que sea tu Espíritu Santo dándole el denuedo, llenando su boca de palabras y que esta enseñanza sea de provecho a cada uno de nosotros. Pero permíteme, Dios, también orar por todos aquellos hermanos y amigos que estarán escuchando esta enseñanza, para que tu poder, solamente tu poder, amado Dios, transformador, solamente tu misericordia en la vida de nuestros hermanos y tu poder regenerador, haciendo que muchos puedan venir en arrepentimiento delante de tu presencia en la medida de la comprensión de tu palabra, que solamente es por tu voluntad. Damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das a todos y solamente honramos y glorificamos tu nombre y dejamos todo en tus manos. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Buenos días, glorificamos el nombre de nuestro Dios y le damos a Él las gracias porque nos permite reencontrarnos a través de la distancia para indagar en su palabra y conocer más acerca de lo que Él nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Ya tuvimos la lectura que fue en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 28, pero quiero que hagamos un poquito de énfasis, aunque todo lo que leímos es supremamente importante e interesante. Quiero que hagamos énfasis en el versículo 26 de Mateo 16. El versículo 26 de Mateo 16, donde el Señor dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Este estudio bíblico lo podemos titular El tesoro más valioso del hombre. El tesoro más valioso del hombre. Para el Señor Jesucristo, en estas palabras, cuando Él las presenta, o en este versículo, Él presenta estas palabras en formas de dos grandes preguntas. Él tiene a través de estas dos grandes preguntas una gran connotación. Él además quiere que nosotros podamos tener una gran información acerca de lo profundo que significa las palabras que Él nos enseñó. Jesucristo se está refiriendo aquí porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y cuando se refiere a alma y habla de alma, está hablando de la parte inmaterial de todo ser humano. La palabra de Cristo en este pasaje entonces revela que el alma es la fuente de valor más importante que todo ser humano pueda tener. Frente a todas las posesiones, riquezas, tesoros y poder que el hombre pudiera lograr o alcanzar, realmente la más valiosa posesión es el alma como sinónimo de la vida, como sinónimo del ser. Todas las riquezas y el poder que alguien pudiera acumular no se compara con el valor que tiene el alma de esa persona, que tiene el alma de alguien.
Considero que para entender entonces lo dicho por Jesús solamente en este versículo, sin que desconozcamos todo el contexto, es necesario que nosotros nos formulemos algunas preguntas para entender mejor el tema o la temática del alma. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué es el alma? Bueno, para nosotros entender lo que es el alma, tenemos que comprender que el ser humano entonces tiene una parte inmaterial, tiene una parte, por decirlo de alguna forma, espiritual, y que esa parte espiritual es la parte del alma. Así que aquí vamos a considerar algunos aspectos propios de la antropología bíblica, y sin duda tenemos que tener un conocimiento general acerca de lo que es el alma, de la composición del hombre, de lo que es el hombre en sí mismo, para poder entender el tema del alma. Y hagámonos entonces una pregunta interesante: ¿de cuántas partes se compone el ser humano? Ya esto es antropología bíblica. Bueno, para responder esta pregunta debemos considerar los distintos argumentos que existen. Existen diferentes argumentos. Hay varios, pero 3 son los más trascendentales, y de los 3 consideraremos los 2 primeros. El primer argumento que existe entonces es el argumento tricotomista, el argumento dicotomista, que sería en segundo lugar, y el argumento monista. O sea que existen 3 tipos de creencias respecto a cómo se conforma el ser humano o está conformado el ser humano. 3 partes o 3 conceptos que involucran diferentes partes. Veamos brevemente cada una de estos conceptos o argumentos. La creencia tricotomista es la teoría de que el hombre está formado entonces de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Según muchos tricotomistas, el alma del hombre incluye entonces lo que se conoce como el intelecto, sus emociones y su voluntad. Y por parte del espíritu, entonces el hombre tiene la facultad más elevada, de tal manera que cuando es revivido el espíritu, dicen los tricotomistas, entonces la persona ahora tiene la capacidad para relacionarse con Dios y mantener comunión con Dios. Existe la posición entonces dicotomista, y esta posición dicótoma es la posición o la creencia o es la teoría de que el hombre se compone solamente de 2 esencias, que si bien es cierto que la Biblia habla de alma y espíritu, estos 2 conceptos los utiliza como sinónimos, como conceptos intercambiables, los usa para referirse la Biblia a 2 conceptos que son distintos, pero que en su apreciación o aplicación la Biblia les da una connotación como si fueran iguales, como si estuviera refiriéndose a lo mismo, a la parte inmaterial del ser humano. De hecho, esa parte inmaterial del ser humano, en la Biblia nos muestra que sigue existiendo aún después de que el cuerpo físico ha muerto, aún después que el cuerpo físico no tiene vida. Para los dicótomos, la expresión entonces alma, igual que la expresión espíritu, son usadas por la Biblia para referirse a la parte inmaterial del ser humano, y entre ellas pareciera que no hay ninguna diferencia. Pero por otro lado está el concepto de la creencia monista. Este pensamiento es una tendencia propia de los círculos filosóficos, de los círculos psicológicos y aún del mundo en general secular. El monismo es la idea de que el hombre no puede existir aparte del cuerpo físico, y por tanto no puede haber una existencia separada para un alma o para un espíritu, y también para un cuerpo. El monismo es la perspectiva de que el ser humano está compuesto por un solo elemento, ya sea material o espiritual, y que cuando el hombre muere se acaba o se extingue absolutamente todo. No obstante, nosotros nos pudiéramos hacer la pregunta: ¿cuál de estas 3 conceptos o concepciones o creencias es la más apegada a las Sagradas Escrituras, a la Biblia? Bueno, no obstante, pese a que el monismo es contrario al pensamiento cristiano, algunos lo consideran, y hay algunos grupos religiosos que lo tienen en mente. Pero nosotros, cuando estudiamos la Biblia, descartamos desde la raíz que este concepto filosófico del monismo pueda tener base escritural, en virtud de que las escrituras
en cada uno de sus diferentes libros da y manifiesta la expresión o manifiesta la idea de que el ser humano se compone de una parte física y de una parte inmaterial. La Biblia entonces da a entender que el ser humano está compuesto no solamente de una parte física que podemos llamarla cuerpo, sino que también hay algo espiritual, hay una esencia espiritual, la cual podemos denominar alma. Así que entonces nos quedan dos conceptos, el concepto dicótomo y el concepto tricótomo. Ya saben ustedes, el concepto dicótomo es aquellos que creen que el ser humano se compone solamente de dos esencias, y el concepto tricótomo es aquel concepto o aquel nombre relacionado con los que creen que el hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu. Analicemos entonces los dos conceptos y que en última saquemos la conclusión nosotros por medio de las Sagradas Escrituras. Analicemos el concepto tricótomo y el concepto dicótomo. La Escritura usan entonces, la verdad es que ellas cuando hablan de la parte inmaterial del ser humano, usan la palabra alma, lo mismo que la palabra espíritu, de forma equivalente e intercambiable. O sea, como si fueran semejantes, como si fueran sinónimos. O sea que tanto alma como espíritu en la Biblia se está refiriendo a la parte inmaterial del ser humano, y ella conlleva, según el contexto, el mismo significado. Y podemos ver que en el griego la palabra, tanto en hebreo como en griego, la palabra alma y espíritu no solamente son diferentes, y también su traducción en el español. Aunque son diferentes, por ejemplo, alma en hebreo es nefesh, en griego psique, la palabra espíritu en hebreo ruach y en griego neuma. No obstante, pese a que son diferentes en todos los idiomas, pareciera que la Biblia las utiliza como sinónimo, y de ahí que el concepto dicotomista o dicótomo tenga más prelación en cuanto a la interpretación de la composición del ser humano en dos sencillamente facetas. Así que esto lo que nos muestra es que ambas palabras en la Biblia son utilizadas de forma sinónima y están hablando del mismo tema, están hablando de la parte inmaterial del ser humano. Veamos algunos ejemplos. Para ello citemos Juan 12:27, Juan capítulo 12 versículo 27, donde Jesús está manifestando precisamente unas situaciones propias de su vivencia en virtud de lo que estaba aconteciendo antes de su crucifixión. Y dice la Biblia que Jesús habla: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. El Señor Jesús está manifestando frente a lo que iba a acontecer que su alma estaba turbada. Su alma estaba en una especie de situación, lo cual le creaba un desequilibrio. Su alma estaba como una especie de llena de tristeza, como también llena de preocupación. Un alma turbada es un alma que no tiene paz en el momento, o más bien es un alma que tiene afecciones externas y que por eso está abatida. Y Jesús dice: mi alma está turbada mi alma. Pero bueno, ese argumento podría calar muy bien para los tricótomos, puesto que ellos dicen que el alma es el asiento de las emociones, y Jesús está expresando como hombre que también es en su naturaleza la turbación de su alma, la angustia de su alma. Sin embargo, en un capítulo más adelante, en Juan capítulo 13, versículo 21, el mismo Jesús, hablando acerca de aquel que lo iba a entregar, de Judas que lo iba a entregar, dice en el versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Juan 13, 21, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahí encontramos que el Señor Jesús dice que se conmovió en espíritu, habiendo dicho esto, se conmovió, dice el escritor, dice Juan, hubo una conmoción en el espíritu de Cristo. Bueno, para los tricotomistas que definen el alma, escúcheme bien, solamente como el asiento de las emociones, como del intelecto y como otra faceta más, tal vez aquí encuentran una disparidad cuando Jesús
cuando el escritor bíblico dice que Jesús se conmueve en espíritu. Hay una especie de afectación en el espíritu de Cristo. Pero lo que esto nos muestra es que la misma palabra que pareciera ser usada en el versículo anterior de Juan 12:27 es la misma que pareciera se está usando en Juan 13:21. Turbada mi alma y acá conmovido en espíritu. En otras palabras, los autores bíblicos utilizan las dos expresiones, alma y espíritu, para referirse a la misma esencia del ser humano. Y como si eso fuera poco, entonces veamos cómo estas palabras se refieren a lo mismo en la muerte de las personas. Para ello citemos dos ejemplos en el Antiguo Testamento: la muerte de Abraham y la muerte de Raquel, la esposa, una de las esposas que tuvo Jacob. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 25, versículo 8, refiriéndose a la muerte de Abraham, dice: y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Por supuesto que está hablando de la muerte de Abraham, el patriarca Abraham. Pero nos llama la atención que Moisés, el escritor del libro de Génesis, lo expresa diciendo en hebreo: y exhaló el espíritu, o sea, salió el espíritu. El espíritu se hizo externo al cuerpo. Dice la Biblia entonces que el espíritu es el que sale cuando muere Abraham. La pregunta es: ¿y por qué no mencionó Moisés o el escritor bíblico el alma? ¿Qué pasó? ¿Solamente le salió a Abraham el espíritu? ¿Y qué se hizo el alma? No, el escritor bíblico está dando por sentado que la parte inmaterial que en este momento está denominando espíritu se refiere a lo mismo. Ahora veamos el caso de Raquel en Génesis 35, versículo 18, y podemos leer el verso 19 también. Dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Aquí encontramos que Raquel estaba de parto y al dar a luz a su hijo Benjamín, así lo llamó Jacob, ella lo llama Benoni, ella muere. Fue tan duro el trabajo de parto que le ocasionó la muerte a Raquel. Y dice la Biblia, refiriéndose a la muerte física de Raquel, que al salírsele el alma, pues murió. Dice, salírsele el alma. O sea que el escritor bíblico da a entender que lo que sale de Raquel es el alma. La pregunta es: ¿y qué pasó con el espíritu? No, el espíritu está contenido en esa palabra. En otras palabras, no es que el espíritu sea una esencia diferente, sino que la Biblia, escúcheme bien, se refiere a la misma parte inmaterial del ser humano con el apelativo alma o con el apelativo espíritu. Por lo tanto, cuando la Biblia utiliza alma o la expresión espíritu, se está refiriendo a la misma parte inmaterial, y no puede ser, en cierta manera, usado estos conceptos de forma distinta, como si se tratara de dos elementos diferentes aparte del cuerpo que conforman el ser humano. Con referencia al destino final después de la muerte, la Biblia habla tanto del alma como del espíritu en términos distintos, aunque se refieren a la misma esencia. Pero la Biblia muestra que tanto la palabra alma y espíritu se refiere a la misma entidad espiritual que está separada después de la muerte del cuerpo, que está en lo que se conoce como en el estado intermedio, pero que tiene que ver precisamente con ese ente inmaterial que conforma al ser humano. Veamos el ejemplo en 1 Corintios 5:5. Y ahí encontramos que el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto, a la iglesia corintiana, para que tome medidas de disciplina relacionadas con la excomunión en un caso de pecado que había abiertamente en la iglesia corintiana. Y después de exhortar a la iglesia que tome las medidas y realice el proceso de la disciplina, el apóstol recomienda entonces la excomunión para este miembro de la iglesia corintiana, la cual consistía en quitarle, en cierta manera, la cobertura espiritual que tiene una persona cuando hace parte o es miembro de la iglesia.
El Señor dice que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra también será desatado en el cielo. Por lo tanto, entonces, en virtud de este pecado del cual esta persona no quería arrepentirse, el apóstol Pablo recomienda, 1 Corintios 5:5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. O sea, en otras palabras, para lo físico, para que en cierta manera el enemigo trate con él en su cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Si ustedes, al igual que yo, notamos, Pablo se refiere a la parte espiritual como espíritu, a la esencia inmaterial como espíritu, con tal de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea que Pablo tiene que ver, habla de esa esencia que vive después de la muerte como espíritu, se refiere ahí en ese pasaje como espíritu. Pero fíjense ustedes que en Apocalipsis 6:9, refiriéndose a aquella esencia inmaterial de aquellos que han partido en la presencia del Señor y que están esperando, expectantes de que Cristo regrese nuevamente, la Biblia se refiere a ellos como alma. Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Por supuesto que eran las almas que están esperando la resurrección del cuerpo, o que están expectantes de la segunda venida del Señor, cuando Él levante su iglesia, y entonces los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros, los que tengamos vida, seremos transformados y llevados y reunidos con Él en las nubes. Por supuesto que aquí el escritor utiliza entonces la expresión alma para referirse a aquellos seres, a aquellas personas que no gozan todavía de su cuerpo porque no ha ocurrido la resurrección, pero que están en la presencia del Señor. Pero Pablo, en el versículo anterior, recuerden, hablaba de que el espíritu sea salvo. Eso nos muestra entonces que las palabras son intercambiables y que la Biblia utiliza las dos expresiones para referirse a la misma esencia, no para identificarlas como si fueran diferentes, sino como términos de que son iguales, semejantes o sinónimas. En vista de todo el acervo probatorio que he mostrado hasta ahora, y que por causa del tiempo no puedo seguir mostrando, revelando a través de la palabra de Dios, entonces debemos entender que la palabra espíritu y la palabra alma son usadas por los escritores bíblicos para hablar acerca de la misma esencia inmaterial del ser humano. Por tanto, en conclusión, admitimos que el concepto tricótomo de que el ser humano está compuesto de tres partes, cuerpo, alma y espíritu, aunque suena muy bonito y aunque parece que guarda semejanza con la Santa Trinidad, pues Dios subsiste en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces, no obstante, pese a ello, decimos que ese concepto de que el hombre está conformado por cuerpo, alma y espíritu carece de fundamento bíblico. Cuando se realiza una inspección de los términos en las Escrituras, notamos y consideramos que el argumento dicótomo o dicotomista es el que más se ajusta a la sana interpretación bíblica. No obstante, yo sé que pueden existir muchos que se levanten y digan, pero espéreme, señor predicador, ¿y qué pasa con estos versículos donde la Biblia da a entender de que el alma, cuerpo y espíritu los menciona como si fueran tres conceptos diferentes? Sí, es cierto que podemos analizar cada una de esas partes y encontraremos que no es así como muchos lo están interpretando, que básicamente esas expresiones se están extrayendo fuera del contexto y por lo tanto carecen de la comprensión real y máxime que lleve a un creyente a considerar que el ser humano está compuesto de tres esencias distintas. Entonces, según las pruebas bíblicas, nosotros estamos convencidos de que el ser humano está compuesto de una esencia física, material, que es este cuerpo, y de una esencia espiritual, o mejor dicho, de una esencia inmaterial, que es la parte espiritual o el alma, que es el alma o el espíritu. ¿Y por qué digo o? Porque no estoy diciendo también y, porque si dijera y sería el concepto tricotomista. Estoy diciendo que el ser humano es cuerpo y espíritu, o dicho de otra forma, el ser humano es cuerpo y alma. Muy bien. Ahora,
volvamos a nuestro versículo clave. Recuerden Mateo 16, 26, donde el Señor dice: porque ¿qué aprovechará el hombre? Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Escuchen, aquí el Señor nos muestra que no hay ningún provecho. Creo que el Señor Jesucristo sabía con antelación la respuesta a estos dos grandes interrogantes que él hacía. ¿Cuáles son los interrogantes? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? Y la otra, que está en el mismo contexto: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Creo entonces que el Señor estaba totalmente convencido de la respuesta. Y ya les digo por qué. Jesús estaba convencido de cuál era la respuesta a esa pregunta. ¿Saben por qué? Porque él ya lo había vivido. En el capítulo 4 del mismo libro de Mateo, encontramos que Jesús fue tentado por Satanás. Y en la tercera tentación, el Señor Jesucristo recibe una oferta de parte del príncipe de este mundo, del príncipe de las tinieblas, de este querubín protector caído, que lo que hace es tratar de disuadir al Señor para que acepte sus recomendaciones. Y miren lo que dice en Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Escuchen lo que le está mostrando: los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le está mostrando en cierta manera prosperidad, le está mostrando tesoros terrenales, le está mostrando riqueza, le está mostrando poder y gloria de ellos. Versículo 9: y le dijo Satanás: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús prefirió preservar su alma antes que perderla a cambio del poder o de las riquezas o los bienes materiales que Satanás le ofrecía. La Biblia nos muestra entonces de que Jesús tenía bien claro este concepto. Por eso dije que Jesús conocía de antemano la respuesta, porque él sabía, él había trabajado en guardar su depósito, él había trabajado en preservar su alma. Cuando Satanás le hizo estas insinuaciones o estas tentaciones, Satanás quería que Jesús quitara la mirada de Dios y la centrara en los bienes materiales. Y eso es lo que Jesús está diciendo: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, si acumulare todos los bienes materiales y perdiere lo más valioso, o lo único más valioso que tiene, que es su alma? Jesús entonces rechazó la propuesta de Satanás porque quería honrar a Dios, obedecer a Dios de forma perfecta, pero también estaba guardando, preservando su alma del poder de la corrupción. ¿Qué es el alma entonces? ¿Qué es el alma? Bueno, alma, espíritu, ser, vida, persona, corazón, pudieran ser términos sinónimos para referirse al alma. Voy a repetirlos. Alma puede significar lo mismo que espíritu, ser, vida, persona, corazón. El alma entonces es lo que le da vida al ser humano. Es lo que impulsa y lo que mueve al cuerpo. El alma es lo que te convierte en la persona que eres o el ser humano que eres. El alma eres tú. El alma, como elemento inmaterial, se encuentra cubierta y envuelta por el cuerpo. Pero cuando digo que el alma eres tú, quiere decir que el alma es lo que te hace ser lo que tú eres. El cuerpo es sencillamente la representación de nuestra alma, o mejor dicho, es como especie de el cajón o el caparazón que utiliza nuestra alma para manifestarse o para mostrarse en vida. ¿De dónde procede el alma? Otra pregunta. Bueno, ahí tenemos que decir cuál es el origen del alma que cada uno de nosotros tiene. Y frente a esto tenemos que hablar que existen dos perspectivas acerca de la composición del ser humano. La Biblia nos muestra que esa alma puede venir entonces de dos fuentes.
la Biblia habla de ambas. Sin embargo, las iglesias o la iglesia ha tenido a su vez un concepto de discusión frente a estos dos conceptos sobre el origen del alma. Pero antes de que veamos el origen del alma desde el punto de vista como sucede después de que Adán y Eva fueran formados, la Biblia nos muestra en Génesis 2:7 que el alma primaria del ser humano fue dada por Dios. La Biblia nos muestra que el primer hombre formado, no solamente Dios lo hizo, sino que Dios también le dio la fuente de la existencia misma, de la vida misma. Dios realizó un soplo de vida en él. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ese soplo de Dios es la vida espiritual, la vida inmaterial que Dios le dio al hombre. Y eso es ahí donde conocemos que Dios le da el alma a Adán. Y dice: y fue el hombre un ser viviente. Solo cuando su cuerpo recibe el soplo de Dios, cuando su cuerpo formado del polvo de la tierra recibe el soplo de Dios, entonces es cuando Adán cobra vida, cuando ese cuerpo cobra vida. Ahora, sobre el concepto del origen del alma de los seres humanos después de la creación, o sea, del origen del alma después que vienen los hijos de Adán y de Eva, nos preguntamos: ¿de dónde viene el alma? ¿Dios también le da el alma a las personas o son los padres los que le dan el alma a sus hijos? Bueno, frente a ello entonces nos encontramos con dos conceptos diferentes, y es el concepto creacionista, o llamado también creacionismo, y el concepto traducianista, o el concepto de traducianismo. En cuanto al concepto del creacionismo, es el punto de vista que enseña que Dios crea un alma para cada persona y la envía al cuerpo de esa persona en algún momento entre la concepción y el nacimiento. Ese es el concepto que da a entender que todas las almas de los seres humanos son dadas por Dios. Es el concepto creacionista o el creacionismo. Para ello veamos algunos versículos nomás para que nos ilustren esto, en los cuales se basa el concepto creacionista. Zacarías 12:1. Zacarías 12:1. Dice la palabra de Dios: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Fíjense, dice: y forma el espíritu del hombre dentro de él. El creacionismo sostiene entonces que el alma que tiene la persona, recuerden que aquí aunque dice espíritu, ya hemos dicho que como tricótomos no, sino como dicótomos, nuestro pensamiento de fe reformada sostiene entonces nuestra convicción que solamente el ser humano se compone de dos esencias. Recuerden, una parte inmaterial y una parte material. Una parte física, cuerpo, y una parte espiritual llamada alma o espíritu. La Biblia entonces utiliza aquí el concepto de espíritu para referirse a esa misma esencia. Y dice que Dios forma el espíritu del hombre. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, el sabio dice, en Eclesiastés 12:7, el sabio predicador dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea que ese versículo da a entender que Dios es el que da el espíritu, y por eso el espíritu vuelve a Dios. Por supuesto que debemos entender que ese volver a Dios significa que se pone a merced el espíritu del alma, el espíritu o el alma de la persona. Cuando ésta fenece o muere, cuando esta persona muere, entonces queda a merced de Dios para que Dios disponga sobre su futuro dependiendo de lo que la persona en vida hizo. Si la persona en vida rechazó a Cristo y vivió como un impío más, desobedeciendo la palabra de Dios y nunca acató el mandato del Señor, ni nunca se preocupó por obedecer al Señor, ese espíritu será, o esa alma será echada en el lago de fuego que arde con azufre. Esa alma será arrojada en el infierno mismo. Después también, cuando la resurrección cobre o tenga lugar en esa alma. Pero también la Biblia nos muestra que si en vida esa persona hizo lo que debe hacer toda persona,
todo oyente, lo que debes hacer tú, mi amigo, arrepentirte, creer en Cristo, reconocer su obra en la cruz, entender que necesitas urgentemente del perdón porque estás en pecado, estás en condenación. Entonces, el día en que partas de este mundo, tu alma será también puesta delante del Señor y Él te dirá: venid benditos de mi Padre, a heredar el reino, a heredar el lugar que Dios ha preparado para ustedes. Por otro lado, entonces tenemos el concepto del traducianismo o traducianista. ¿Qué pasa con este concepto? Bueno, también se conoce como el concepto generacionismo o el concepto de la generación. Esta teoría sostiene que el alma y el cuerpo de un niño llegan como herencia de los padres en el momento de la concepción. Esta teoría entonces enseña, a diferencia del creacionismo, el traducianismo enseña que el alma que recibimos nosotros, que hemos recibido nosotros, viene como consecuencia de una herencia que nos dio nuestro papá, nuestra mamá. Que cuando fuimos engendrados, entonces el alma que hoy tenemos es, en cierta medida, dada por papá y mamá. Nos es entregada a través de ellos. Hay un versículo bíblico que utilizan los traducianistas para sostener esta teoría. Hay muchos más, pero solo voy a citar Génesis 5:3. Génesis capítulo 5, versículo 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Ya Adán había pecado, ya Adán y Eva habían violado la ley de Dios. Y dice aquí que después que vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. El traducianismo sostiene entonces que el alma de los seres humanos es dada por nuestros padres. El creacionismo dice entonces que el alma del ser humano viene siempre de parte de Dios. Bueno, aquí surge un problema coyuntural teológico. El problema es que si, por ejemplo, nosotros basamos nuestra seguridad en que el alma meramente es dada por Dios o es otorgada por Dios, ¿qué pasa con el pecado? Porque es que el alma viene contaminada con el pecado. O sea que Dios entrega al ser humano, le da al ser humano que apenas está siendo concebido un alma pecaminosa. La Biblia nos muestra que todos los seres humanos nacen con el pecado original, independientemente de que tú lo aceptes o no. Esa es una verdad. Y la razón de esa es que Adán, quien pecó, nos estaba representando como cabeza federal. Él le falla al Señor y por lo tanto su pecado pasa como maldición a toda la posteridad de los seres humanos. Así que todos nosotros venimos entonces con un alma corrompida, con un alma marcada por el pecado. Esto no es que el ser humano nace sano y la sociedad lo corrompe. Ese no es el concepto de la Biblia. El concepto de la Biblia, como lo dijo David: en pecado me concibió mi madre, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. El ser humano nace con la herencia maldita del pecado. Por eso es que tú tienes una necesidad, mi amigo, y es la de arrepentirte ahora mientras tengas la oportunidad de hacerlo, mientras eres consciente, porque si te mueres en ese estado, tu alma, todo tu ser se condenará, sufrirás eterna pérdida. Ahora, cada teoría ha sido defendida. Ahora, si nosotros decimos que entonces lo correcto es el traducianismo, de que son los padres los que le dan o los que otorgan el alma a la nueva criatura que se forma, entonces, ¿qué de los pasajes donde dice que Dios es el dueño de ellas? ¿Qué de los pasajes donde Dios dice que la forma? Bueno, hermanos míos, ya dije que ambas teorías han sido defendidas por teólogos a través de la historia y ambas perspectivas han tenido numerosos defensores y detractores en la historia de la iglesia. Pero ¿cuál es la conclusión nuestra? La conclusión nuestra es que Dios forma, o mejor dicho, Dios actúa de forma soberana, involucrando a los padres, a papá y a mamá, hasta cierto grado en el proceso de la creación del alma, así como del cuerpo.
Es algo que sucede en el ámbito de lo invisible, sobre lo cual nosotros no tenemos mucha información aparte de lo poco que nos revela las Escrituras. Y es sencillamente el concepto donde ambos puntos de vista, el creacionismo y el traducianismo, se unen entre sí. Nosotros entonces como iglesia debemos entender que Dios actúa de una forma soberana en nuestros padres, de tal manera que ellos puedan generar en nosotros participación en el alma que nosotros recibimos. De ahí que entendamos que hay padres que tienen ciertas características y sus hijos adoptan las mismas características, hasta a veces el mismo comportamiento, las mañas, costumbres. Y eso no se refiere necesariamente a que los hijos ven a los padres haciendo aquello. Hay padres que no han convivido con sus hijos y los hijos adoptan las mismas características de los padres. Esto se debe a que hay un chip. Esto se debe, sí, a que en el alma, en el cuerpo y el alma reciben, sí, ciertos rasgos característicos de papá y mamá. Y esto induce en la personalidad que tiene la persona, o en la personalidad que tiene el ser humano, para no ser redundantes. Pero también es cierto lo siguiente, que esa alma es un milagro de Dios. Dios le dio la capacidad al ser humano entonces para que junto con Dios puedan entonces, a través de la concepción, generar esa alma o ese espíritu que el ser humano requiere para la subsistencia o para la existencia. Así que recordemos, desde el punto de vista cristiano, nosotros aceptamos que el punto de vista creacionista y traducianista también, se unen entre ellos para darnos el concepto general de la formación del alma del hombre. Volvamos nuevamente a nuestro texto lema, Mateo 16, 26. Mateo 16, 26. Jesús dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Me llama la atención de que Jesús dice en la forma en que se presenta el primer interrogante: ¿qué aprovechará el hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? Perdiere su alma. Como si el alma se pudiera perder. Pregunta: ¿se puede perder el alma? Pregunta: si se puede perder el alma, ¿de qué forma se puede perder el alma? Pregunta: ¿qué quiso decir Cristo con esa expresión y perdiere su alma? Bueno, nosotros lo que primero tenemos que entender es que el alma puede existir después de la muerte. Recuerden, esta parte inmaterial que llevamos por dentro no se acaba cuando la persona muere. Erróneamente muchas personas tienen el concepto de que cuando uno de sus familiares, cuando una persona muere, van a visitar entonces el cuerpo del finado al cementerio y le hablan como si el alma del finado estuviera allí junto con su cuerpo. La Biblia nos enseña entonces que está escrito, que está determinado a todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. El alma del ser humano después de la muerte no se queda en la tumba, no se queda merodeando, es sencillamente dispuesta a la presencia de Dios para su destino final. Por lo tanto, hablarle, escúcheme bien, a una persona muerta, hablarle a un cadáver, hablarle a unos huesos o a unas cenizas, no tiene razón de ser. No es propio de un creyente tener esa convicción de que el alma todavía anda por ahí. El hombre es tanto cuerpo como alma, y el alma puede sobrevivir al asesinato. Inclusive dice la Biblia, Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10 versículo 28, y no temáis, Mateo 10, 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Por supuesto que Jesús aquí está haciendo una caracterización del alma con respecto al cuerpo. No está hablando de cuerpo como sinónimo de algo que significa lo mismo que alma. No, Él está hablando de dos caracterizaciones diferentes del ser humano, una material y una inmaterial. Y Él dice: no temas cuidado de aquellos que te pueden quitar la vida, o sea, que pueden destruir tu cuerpo, que pueden hacerte daño en el cuerpo físico, te pueden quitar la vida, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por supuesto que la expresión destruir aquí
debe ser entendida no en el significado de extinción, sino en el significado de un castigo eterno, de una disciplina eterna. La Biblia nos muestra entonces, más bien castigo. La Biblia nos muestra entonces que el cuerpo y el alma, escúcheme bien, tienen dos connotaciones distintas. El cuerpo es temporal mientras estemos en este cuerpo de pecado, pero el alma no se extingue, el alma no muere. Jesús nos muestra allí en ese versículo que acabamos de leer que más bien temamos a Él, que Él puede disponer sobre el destino final de nuestra alma. Lo más importante, mi amigo, no es tu cuerpo. Hermanos y amigos, yo sé que nuestro cuerpo es valioso, puesto que nuestra alma lo usa para exteriorizar sus acciones. El cuerpo es un regalo que Dios nos ha dado. El cuerpo y el alma no nos pertenecen, son un regalo también que viene de Dios. Pero no obstante, escúcheme bien, tú tienes que preocuparte no tanto por tu silueta externa, no tanto por reducirte la papada y quitarte las arrugas y hacerte alguna cirugía de labios o de nariz o de pómulo. La verdadera preocupación tuya debe ser por tu alma. ¿De qué te sirve tener un cuerpo esbelto, estructural, escultural, cierto? Un cuerpo bien tratado y bien cuidado si tu alma está al borde de la perdición. Mi amigo, tú tienes un elemento inmaterial del cual lastimosamente no estás preocupándote. La Biblia nos muestra entonces en la historia, que algunos la llaman como parábola para quitarle el sentido de la realidad, que encontramos acerca de lo que Jesús dijo de Lázaro y el rico en Mateo 16, 22 al 23. Lucas 16, 22 al 23, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El mendigo que estaba echado lleno de llagas y que ansiaba saciarse de las migajas de la comida que sobraba de los grandes banquetes que aquel rico hacía muy cotidianamente. Y dice que también murió el rico, ¿cierto? El rico Espulón, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Ya no es en el sepulcro, no, aquí el Hades significa en el infierno, literalmente significa en el infierno. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Lo que quiere decir en el lenguaje figurado que Lázaro estaba siendo consolado, el alma de Lázaro estaba siendo reconfortada, mientras él, al abrir sus ojos después que los cerró en la muerte, escúcheme bien, los abre espiritualmente, su alma los abre y se encontraba en un lugar de tormento. Mi amigo, la muerte no le pone fin a tus problemas, y tu principal problema es tu pecado. Y si tú te mueres quitándote la vida, acudiendo al suicidio, porque crees que a través de él, mi amigo, mi amiga, vas a salir de los problemas, vas a descansar de tanta presión, angustia, dificultad y problema que tienes aquí en la tierra, te equivocas. Mira, la angustia, los problemas que tú estás viviendo es para que te acerques a Cristo, para que lo busques a Él, para que entiendas que solamente Él te puede dar la paz que comienza con el perdón de tus pecados y tú deberes arrepentirte en gran medida. La Biblia nos muestra entonces que la existencia del ser humano no termina con la muerte. Tu alma o tu espíritu seguirá existiendo para bien o para mal. Y todo depende del destino terrenal, o mejor dicho, del designio terrenal. Todo depende de lo que hayas hecho, aquí en la tierra. Cuando yo digo hecho, no se refiere a una acción, una buena obra, se refiere más bien a que te hayas arrepentido y creído en Jesucristo. Si te mueres sin Cristo, te condenas. Y esa es la verdad. Si te mueres sin Cristo, vas al lugar de tormento. Solamente existe el cielo y solamente existe el infierno. No hay ningún lugar intermedio. Si te han dicho que con misas de requiem, si te han dicho que después de muerto tus familiares pagan mandas o misas, eso es falso. La Biblia no enseña eso. Por lo menos los libros inspirados por el Espíritu Santo no sostienen eso. La Biblia entonces nos muestra, ¿cierto?, una realidad también que tuvo lugar con el ladrón que se arrepiente al lado de Jesús. Y yo estoy hablando acerca de que el alma puede existir después de la muerte. En Lucas 23, 42 al 43, Lucas 23, 42 en adelante, dice
dice aquel hombre que estaba siendo crucificado, aquel malhechor que estaba siendo crucificado al lado de Jesús, dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le responde Jesús? Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, es verdad. Acuérdense, ese mismo día los dos fueron bajados. El cuerpo de Jesús fue sepultado. ¿Y en qué paraíso estaban? Si el cuerpo de Jesús estaba en una tumba. Acuérdense que estuvo en una tumba por 3 días. ¿Y entonces Jesús le mintió? No, Jesús le habló de una realidad existencial que tiene que ver con el destino final de nuestras almas. Jesús estaba refiriendo al alma de este hombre cuando le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo no tengo la menor duda que cuando Cristo muere, sube a la presencia de nuestro Dios, sube a ese paraíso, que es llamado también como el seno de Abraham, como Sión, la ciudad celestial, como la nueva Jerusalén. Es el cielo, es sencillamente el nuevo, podemos llamarlo así, como cuando Dios creó a Adán y lo colocó allá en el Edén. Es el nuevo Edén. La Biblia nos muestra entonces esta gran verdad. Ahora, podemos entonces, a través de lo que estamos diciendo, hacernos otra pregunta: ¿qué pasa con el alma después de la muerte? Ya la hemos ido respondiendo, pero aunque la hemos ido respondiendo, tengo que aclarar algo. Hay una doctrina que es errónea o mal interpretada por algunos evangélicos, algunos creyentes, y es que respecto al alma después de la muerte se habla de ella como la doctrina o la enseñanza sobre el sueño del alma. Según esta teoría, el alma de los muertos no tiene existencia consciente, puesto que se encuentra como en un sueño profundo. Para los que tienen tal convicción, ellos usan algunos versículos para enfatizar su teoría, la cual a mí me parece errónea. Por ejemplo, uno de los versículos que utilizan es 1 Tesalonicenses 4:13, donde ellos dicen: Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y luego Pablo también en 1 Tesalonicenses 5:2 dice: quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Escúcheme bien. A raíz de esos versículos que son mal interpretados, tengo que aclarar lo siguiente: cuando la Biblia presenta el estado de la muerte como un sueño o como de sueño, simplemente está usando una expresión metafórica, la cual tiene como fin indicar que la muerte es solo un estado temporal para los creyentes. De hecho, jamás la Biblia se utiliza la palabra para referirse a los muertos, jamás utiliza esa expresión de que están dormidos o de que duermen para referirse a los inconversos que han muerto, sino que siempre la utiliza en torno a los creyentes, como si se tratara entonces de una expresión en la cual el Señor está diciendo que de la misma forma como cuando tú te acuestas y duermes, sabes que dentro de unas pocas horas vas a despertarte, así mismo es el estado de los muertos en Cristo. Ellos no es que estén durmiendo, sino que se encuentran en un estado de expectativa en el cual realmente disfrutarán plenamente de la gracia de la salvación cuando sus cuerpos sean resucitados. Jesús dijo cuando Lázaro, escúcheme bien, murió, en Juan capítulo 11 versículo 11, Juan 11:11, dicho esto les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús no dijo que el alma de Lázaro estaba durmiendo o que estaba inconsciente el alma de Lázaro, y en ninguna parte de la Biblia podemos encontrar que se afirme tal cosa. Así que entonces nosotros debemos tener la total convicción de que el dormir o la expresión de que el alma duerme o que la persona duerme se refiere en un lenguaje alegórico, metafórico, al tiempo, al estado de tiempo que caracteriza a esa persona para ser resucitado. ¿Qué de los pasajes que indican que los muertos no alaban a Dios?
Porque si usted está diciendo, señor predicador, que el alma sigue activa, entonces, ¿qué de aquellos pasajes, por ejemplo, como Eclesiastés 9:10? Eclesiastés 9:10, donde nos muestra que ya no hay actividad de parte del que ha muerto o de la gente que muere. Dice Eclesiastés 9:10, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Si nota el señor predicador que después que la persona muere ya no está haciendo nada. Definitivamente está dormida. Definitivamente está en un sueño profundo. Bueno, la verdad es que debemos entender bien claro el contexto. Todo lo que viniera a tu mano o viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, escuchen, el escritor está teniendo en cuenta no el estado del alma, no el estado del espíritu después que la persona muere, y estoy hablando de alma y espíritu como sinónimos, escuchen, sino que está haciendo la comparación del estado de los vivos con el que está ahora en la tumba, con el cuerpo que está en la tumba. Él está diciendo, porque en la tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Se está refiriéndose al cuerpo muerto. Ahí no está considerando el alma. En el Salmo 115, versículo 17, dice el salmista, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Sí, se está refiriendo al cuerpo muerto. El cuerpo muerto ya no tiene la facultad de alabar a Dios. El cuerpo muerto desciende al silencio, que es la tumba, pero no se está refiriendo al alma. Todos estos pasajes bíblicos dan a entender entonces que la muerte, están hablando de la muerte desde la perspectiva de vida de la gente del mundo, desde la perspectiva de los vivos. Cuando una persona muere, ya cesa. El cuerpo es enterrado, ya no tiene participación, ya no se mueve, ya no hace, ya no canta, ya no ríe. Pero esto no significa que pase lo mismo con el alma. Nosotros sabemos que la muerte le pone fin a los quehaceres terrenales. La muerte nos hace que tengamos ya cortado el impedimento para las actividades propias de este mundo. Ahora, contrario a lo que enseñan sobre el sueño del alma, hay muchos pasajes bíblicos que indican que habrá en el creyente, después de la muerte, una actividad consciente y de comunión con Dios. Jesús no le dijo al malhechor, del cual ya habíamos hablado, que se arrepintió y creyó estando con Cristo juntamente crucificado. Recuerden, Jesucristo no le dijo en Lucas 23:43 al malhechor, no le dijo algo así como que hoy mismo estarás conmigo durmiendo, ya descansando de esta cruz tan dura. No. Yo estoy seguro, mis amados hermanos, que cuando Jesús le dice en el versículo 43, hoy estarás conmigo en el paraíso, los judíos entendían el paraíso como el sitio de existencia, no como de existencia inconsciente, sino como un sitio de bendición, de consuelo, de gozo en la presencia de Dios. Los judíos entendían el paraíso como el lugar de refrigerio, de consolación y de bendición, estando gozosos en la presencia del Señor de forma activa. Entonces, cuando Jesucristo dijo esto, le estaba dando una esperanza a este hombre. Hoy mismo vas a disfrutar de las gloriosas bendiciones de estar de forma consciente en la presencia de Dios. Escuchen, cuando Pablo en Filipenses 1:21, hablando acerca de lo que para él estaba en estrecho, si él añoraba, en Filipenses 1:23, él añoraba estar entonces en la presencia del Señor, porque él había tenido revelaciones de lo glorioso que era el cielo. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Está hablando acerca de irse con el Señor, de ser llevado por el Señor. Y luego dice, lo cual es muchísimo mejor. O sea, mi deseo es partir y estar entonces inconsciente por un largo periodo de tiempo, dormido hasta que el Señor me despierte. Yo no creo que eso era lo que Pablo tenía en mente, mis amados hermanos, cuando hablaba acerca de esto. Pablo hablaba de que la actividad en la presencia del Señor era incomparable. El regocijo, el gozo, la bendición, la dicha de estar en la presencia del Señor no se comparaba
con seguir inclusive predicando el evangelio, aunque en esta vida estuviera cumpliendo la voluntad de Dios. Él añoraba estar ya en esa presencia del Señor. No dice aquí que él añoraba ya dormir. No, él añoraba cerrar sus ojos y no abrirlos entonces hasta que existiera la resurrección de los muertos. No, Pablo hablaba de una esperanza de que era mejor estar en la presencia del Señor. Yo estoy seguro que no era para estar dormido. Los judíos entonces tenían muy claro este concepto. De hecho, él dice: mi deseo es partir y estar con Cristo. Pablo habla aquí de una actividad propia. Él entendía que Cristo estaba activo a la diestra del Padre y no también dormido. Ahora, Pablo dice que estar con Cristo es disfrutar de las bendiciones de la comunión de su presencia, y estar con Él era mucho mejor. En 2 Corintios 5:8 dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo anhelaba estar presente en el Señor y ausente del cuerpo. Eso significaba, hermanos, si el alma estaba fuera del cuerpo, escúcheme bien, esto significa entonces que su cuerpo físico había muerto. Y él anhelaba estar en la presencia de Dios. Si estar en la presencia de Dios significa estar dormidos, aquellos que fenecen o mueren en el Señor, entonces no tiene, escúcheme bien, razón de ser estas expresiones de Pablo. Ahora, volvamos a nuestro pasaje lema, a nuestro pasaje tema, Mateo 16:26. Ya voy a terminar entonces con esta reflexión que tenemos, ese estudio para el día de hoy. Y es que allí encontramos entonces que, según lo dicho por Jesús a través de aquellos interrogantes, el alma es lo más importante que tiene el ser humano. Es el capital más importante. Recuerden, Jesús dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora, ¿por qué el alma es valiosa? ¿Por qué el alma puede ser valiosa para el ser humano? En un estudio dominical que tuvimos en algunos momentos pasados, nosotros habíamos enseñado respecto a la administración del tiempo, que el tiempo es un recurso no renovable. Pues según lo dicho por Jesús, el alma también es un recurso no renovable. Pues solamente tenemos un solo alma, o una sola. Tenemos una sola esencia espiritual o una sola esencia inmaterial. Y nosotros debemos entender que cualquier descuido que tengamos de esta atraerá, o más bien acarreará, una consecuencia eterna. La Biblia entonces nos muestra que el alma es importante porque es propiedad de Dios. Sí, ya hemos dicho que los padres tuvieron que ver también de forma especial, por medio de la misericordia y la soberanía de Dios, en el alma, en la formación del alma que nosotros tenemos. Pero Dios actúa de tal manera que Él también es partícipe en el alma que nosotros tenemos, y eso vuelve a Dios autor y vuelve a Dios también dueño y Señor de nuestra alma. En Ezequiel capítulo 18 versículo 4 el Señor dice: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma es mía como el alma, y el alma que pecare, esa morirá. Vuelvo a repetirlo: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esta morirá. Dios se abroga el derecho, la autoridad de decir que Él es el dueño de todas las almas. Por eso tú no te perteneces, mi amigo. Tú no te perteneces. Lastimosamente tú no eres el dueño de tu propia vida. Dios es el dueño tuyo. Y tú debes de vivir es para Dios. Tú debes vivir en torno a lo que Dios manda. Pero como has estado viviendo para ti mismo, para tu orgullo, para tu propia satisfacción, lastimosamente estás viviendo entonces en pecado. Estás viviendo para tu propia gloria. Estás viviendo para tu propia destrucción. Es hora de que tu vida tenga una esperanza, y esta solo se halla en Jesucristo. Ahora, una de las cosas que debemos considerar por la cual el alma es valiosa es porque el alma no se extingue, el alma no se muere. Los testigos de Jehová suelen sostener que, y algunos adventistas del séptimo día también, que lastimosamente después que la persona muere y el alma entonces a ser sopesada por Dios no cumple los estándares para ser redimida, para ir al cielo, entonces ¡pum!, desaparece.
Eso no lo enseña la Biblia. Ese concepto corresponde a pasajes mal interpretados de la Biblia. La Biblia habla de un castigo eterno. La Biblia habla de un lugar donde esas almas que en vida, mientras estuvieron en el cuerpo, rechazaron la gracia del Señor. En Mateo 25:46, el Señor Jesucristo dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mi amigo, esto de que el alma se extingue es falso. La Biblia dice que tu alma trascenderá para bien o para mal, para castigo o para bendición. Y todo depende mientras tu alma está en tu cuerpo, o en otras palabras, mientras tú estás con vida. Después de muerto, como dijo alguien, no hay Santa Bárbara que valga. Por lo tanto, nosotros entonces debemos reflexionar sobre esto. Si no has rendido tu vida al Señor Jesucristo, tu alma está en grave peligro. Tu alma está corriendo peligro. El peligro de que cuando la muerte llegue, tú pases directamente al infierno. Por causa de nuestro pecado, nuestra alma no puede entrar al cielo, a menos que ahora, mientras tengamos vida y esté dentro de nosotros o dentro de nuestro cuerpo, nosotros creamos en la obra de Jesucristo en la cruz. Si tú te mueres sin creer en la obra de Jesucristo en la cruz, tu alma se condena, porque nosotros venimos con el pecado que nos ha separado de Dios y venimos con un alma corrupta que hemos heredado de nuestros padres. No debemos desconocer que con su muerte Jesús pagó el precio requerido para que nuestra alma entonces pudiera ser redimida. ¿Cuál fue ese precio que Jesucristo pagó en la cruz? La Biblia dice que fue su sangre la que Él derramó. Nada menos ni nada más que la preciosa, la más costosa de todas las sangres. No fue con plata ni con oro. Pedro dijo en la carta que lleva su nombre, Primera de Pedro 1, 18 al 19, y con eso termino: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesucristo dio su vida para que tu alma ahora tenga un valor distinto. Tu alma que estaba perdida, ahora valga, ahora tenga el valor igual al que pagó Cristo en la cruz de Calvario. Tu alma solo será valiosa cuando Cristo la haya redimido, y tú serás redimido, o tu alma será redimida cuando tú en vida, en cuerpo, hoy que tienes vida, no sabemos mañana, reconozcas a Cristo como el que perdona pecados, como el que salva, como el que murió en la cruz y el que lo hizo todo para podernos salvar de la condenación eterna. Vamos a orar al Señor. Hermano, Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu amor incomparable, Señor, que nos ha redimido, nos ha perdonado y nos da esta esperanza de que un día, Señor, estaremos inmediatamente en tu presencia, alabando y glorificando, exaltando tu nombre. Es tu gracia y tu misericordia, Señor, y rogamos de la misma manera para que esa gracia, esa misericordia, ese perdón, ese verdadero arrepentimiento lo podamos experimentar todos, y en especial aquellos que escuchen este mensaje. Suplicamos, Señor, que seas tú transformando, que seas tú cambiando, que seas tú concediéndoles, Señor, ese verdadero arrepentimiento de sus pecados y puedan venir delante de ti, Señor, a suplicar el perdón, creyendo, Señor, y teniendo esta esperanza de que partiremos a tu presencia, de que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, de que nos permitirás un día, Señor, no solamente salir de este cuerpo a tu presencia, sino que un día, Señor, nuevamente será este cuerpo transformado en uno incorruptible, Señor, y estaremos por una eternidad, Señor, exaltando y glorificando tu nombre. Agradecemos, Señor, la enseñanza de tu palabra a nuestras vidas, que nos quita, Señor, todo velo y nos da esa paz y esa tranquilidad, Señor, de llegar a la comprensión que tú quieres de cada uno de tus hijos.
Rogamos y suplicamos, como en ella misma está escrito, Señor, que continúe, que corra, que sea glorificada, Señor, en la vida de todo oyente, Señor. Que tu nombre sea exaltado y que seas tú en tu voluntad cumpliendo tus planes y tus propósitos. Agradecemos tu misericordia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis hermanos, les esperamos nuevamente el viernes en el estudio bíblico y el próximo domingo en la enseñanza del Día del Señor. Gracias por estar con nosotros, por escuchar este mensaje. Dios les bendiga.